están, amigas y amigos? Bienvenidos al programa Salud en Línea. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la enfermedad renal crónica. Para esto tenemos un invitado especial, el doctor Víctor Hugo Ramírez, quien nos va a ayudar a desarrollar este tema, las causas, las consecuencias, todas las cosas que nosotros debemos hacer también en cuestión de prevención para cuidar nuestros riñones. No se olviden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter con el nombre de Nexo Televisión. También en nuestra página web www.nexo.com.bo. No se olviden también que Salud en Línea se suma a la campaña del doctor Roberto Ansardo Aguiar, quien en este momento necesita de nuestra ayuda. Ustedes pueden hacer sus depósitos al Banco Mercantil Santa Cruz 4060 31 65 89 o al Banco Unión, el número de cuenta 11027 33 94. Al nombre de Roberto Carlos Ansardo Aguiar, con número de carnet 59 65 911 La Paz. También Tralala Show, sus 35 años de humor, se suma a la campaña que se llevará a cabo el día viernes 7 de abril. El lugar, Teatro 16 de Julio, la función tanda a las 19 horas. Los puntos de venta es en el edificio Platino, en la calle 18, número 8087, piso 2, entre calle Bustamante y Patiño. También en el restaurante Pimiento Morrón, Los Pinos, avenida Aguirre, Achá, carril de subida entre calles 4 y 5. Los teléfonos a los que ustedes se podrían comunicar es al 715 45 14 6, al 752 01 400 y por último al 656 59 028. Ayudemos, es un momento en el cual el doctor está atravesando por una etapa del cáncer, le faltan 2 quimioterapias. Usted podría ser una de las personas que salve la vida del doctor. De esta manera entonces iniciamos ya nuestro programa, nos vamos a nuestro video informativo. La enfermedad renal crónica del riñón, también llamada insuficiencia renal, describe la pérdida gradual de la función renal. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre que luego son depurados en la orina. Cuando la enfermedad renal crónica alcanza una etapa avanzada, niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y los desechos pueden acumularse en el cuerpo. Los signos y síntomas de la enfermedad renal crónica se desarrollan con el paso del tiempo y el daño renal suele avanzar lentamente y puede incluir náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fatiga y debilidad, problemas de sueño, cambios en la producción de orina, disminución de la agudeza mental, espasmos musculares y calambres, hinchazón de pies, tobillo y presión arterial alta. Los signos y síntomas son a menudo no específicos, lo que significa que también pueden ser causados por otras enfermedades. Algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica son la diabetes, la presión arterial alta, enfermedades del corazón y el tabaquismo, así también la obesidad. Hacerse un examen de orina de control siempre. Cuando ya vean ellos que es más oscura la orina, ya debían hacerse un examen de orina. De misma manera, si existe espuma, indirectamente eso quiere decir que hay albúmina, deben hacerse un examen de orina. Tenemos enfermos crónicos porque ya los riñones se han destruido. Entonces lo único que les queda es una terapia de reemplazo renal, que es el riñón artificial. Y posteriormente también tienen la posibilidad de hacerse trasplante de riñón. La enfermedad renal crónica no tiene cura, pero en general el tratamiento consiste en medidas para ayudar a controlar los síntomas, reducir las complicaciones y retrasar la progresión de la enfermedad. Prevenir la obesidad y la diabetes es clave para mantener sanos a los riñones. En Bolivia, la enfermedad renal afecta más a mujeres en un 5,2%, en relación al sexo masculino en 4,1%. Afecta a hombres entre 50 a 69 años de edad en la mayoría de los casos, mientras que las mujeres a una edad más temprana entre 15 y 49 años de edad.
La enfermedad renal no escoge sexo ni edad, por tanto se deben cuidar los riñones desde que uno nace. Por ejemplo, cuando un niño tiene puesto el pañal por muchas horas. ¿Qué se puede hacer para mantener los riñones saludables? Usted puede tomar estas medidas para mantener sus riñones sanos por más tiempo. Elegir alimentos con menos sal. Mantenga su presión arterial por debajo de 130. Si usted tiene diabetes, mantenga los niveles de glucosa en la sangre bajo control médico. Si una persona presenta problemas en los riñones, aumenta el riesgo de muerte 600 veces más de lo normal. Esta información será ampliada y respaldada por nuestros especialistas más adelante en su programa Salud en Línea. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tucival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tucival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tucival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Momento de agradecer también a nuestros auspiciadores. Ahora vamos a hablar de Arocarbol. Alivia las sensaciones molestas luego de una alimentación en exceso, normalizando la digestión. No se olviden, Arocarbol para los malestares estomacales. Tucival, pastillas para la tos con miel, propóleo y vitamina C, un producto de Laboratorios Valencia. Continuando ya con el programa Salud en Línea, estamos hablando acerca de la enfermedad renal crónica. No se olvide, ya hemos escuchado en nuestro video, algunos de los síntomas son vómitos, dolor de cabeza, mareos, dolores en la espalda. Estas pueden ser algunas de las señales que muestran que nosotros estamos sufriendo algún daño en nuestro riñoncito. También hemos querido consultar con la gente para saber cuánto sabe acerca de esta enfermedad. Vamos con el sondeo, por favor. Pienso que son los que necesitan diálisis por el riñón, pues. Por el riñón. ¿Usted sabe qué es la enfermedad renal? No, señorita. ¿Usted sabe cómo debería cuidar sus riñoncitos? ¿Usted sabe cómo debería cuidarse los riñoncitos? Sí, mayormente da por el tema del frío o habernos curado mal de un resfrío, ¿no? Que es lo que pasa con los riñones. No le podría decir. Enfermedad renal es de los riñones. Cuando tenemos infección en los riñones, directamente al urinario lo afecta. Sí, cuando uno está mal de los riñones. No comer sal, como yo ya no como sal hace 25 años. No comer sal. Evitar el consumo excesivo de sal, claro, un poquito para el gusto, ¿no? No, la verdad, abrigándonos nomás sería lo único, pero ni así no nos abrigamos totalmente muy bien. Bueno, tendría que hacer unos trámites por el médico y bueno, tendría que ir al médico clínico para saber de qué estoy mal, ¿no? Para observar todo eso. Uno tiene que tener una dieta adecuada, especialmente en lo que se refiere al consumo de la sal y las grasas. Continuando con el programa Salud en Línea, ya en este sector del programa tengo un invitado especial quien nos va a ayudar a despejar las diferentes dudas que tenemos acerca de esta enfermedad renal. Ya está en el set el doctor Víctor Hugo Ramírez, él es médico cirujano general, quien nos va a ayudar a despejar las dudas que tengamos, doctora, la causa de estas enfermedades, de la enfermedad renal en este caso.
Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? En este pequeño espacio televisivo y bueno, pues para hablar sobre este tema que es bastante controvertido y que está presente en la población, o que la enfermedad renal crónica es el paso previo para una insuficiencia renal terminal. Como todos ya sabrán, la insuficiencia renal terminal se caracteriza, ¿no?, por el hecho de que el riñón ya no funciona adecuadamente y requieren de una implantación, es decir, de una diálisis, un equipo que va a empezar a purificar la sangre. Pero la enfermedad renal crónica se conoce como insuficiencia renal. Esta es una patología que se caracteriza por la disminución total o en cierta forma parcial de lo que es la función renal. Y en muchos casos es en cierta forma irreversible, ¿no? Entonces, la enfermedad crónica renal como tal tiene causas, por ejemplo está la diabetes, la hipertensión arterial, o bien una enfermedad bacteriana conocida como la glomerulonefritis postestreptocócica, ya que estas bacterias llegan a anidarse en los riñones y empiezan a lesionar a la nefrona, que es la unidad anatomofuncional del riñón, y el riñón empieza a fallar. Por eso es que cuando uno empieza a detectar algunas cosas raras, y va al término, en su micción, pues probablemente esté sufriendo algo grave. Además que la enfermedad renal crónica es insidiosa, es decir, cuando ya han pasado muchos años empieza a desatar su sintomatología. Por eso es que a veces nosotros recomendamos que en algún momento de su vida, es decir, de sus ratos libres, hagan hacer un examen de función renal. Nosotros mismos podemos hacer una función renal, pero también requeriríamos de un laboratorio para ver qué está pasando con el riñón. Además, el riñón es un órgano y es considerado como el segundo cerebro del cuerpo humano, porque el riñón tiene muchas funciones, entre estas de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, o bien el riñón empieza a mantener lo que es la presión arterial, gracias a una hormona que se llama la renina. También el riñón es muy importante, ¿por qué? Porque tiene la función de mantener la cantidad de glóbulos rojos. Por eso es que el riñón funciona produciendo una hormona que se llama la eritropoyetina. Además, también el riñón tiene la misión de producir una pequeña cantidad, no muy importante, de glucosa, es decir, ayuda al hígado en su funcionamiento. Pero el riñón coordina muy bien con el corazón. Entonces, riñón y corazón trabajan juntos. Ahora, nosotros tenemos que también ver de que el organismo se maneja por sí solo, y eso se conoce como homeostasis, es decir, un equilibrio orgánico. El corazón no puede exceder en su función, tampoco el riñón puede exceder en su función. Ambos están equilibrados, ambos coordinan, pero esa coordinación a veces se rompe. ¿Por qué? Porque se presentan enfermedades que son en cierta forma graves, lo que merece un buen control. Para que nos entiendan mejor, doctor, muchas veces en términos ya no tan médicos nos dicen que el riñón es el filtro de nuestro organismo. Mediante los riñoncitos se procesa y es donde se va desintoxicando nuestro cuerpo. En efecto, en 24 horas se va formando residuos metabólicos, lo que se conoce como basura. Dentro de estos residuos metabólicos está particularmente el ácido úrico, la urea y gran cantidad de elementos que salen a través de la orina. No hay que olvidarse que los riñones limpian en el día aproximadamente 180 litros, lo que corresponde a 125 ml, que es la tasa de filtración glomerular, con una formación de 1 o 2 ml por minuto de orina. Entonces, al día, en 24 horas, la persona elimina aproximadamente entre 1.400 a 1.500 ml de orina. Si esa cantidad excede, ya estamos hablando de una poliuria, ¿no? Pero esta cantidad de 1.400 a 1.500 ml se fraccionan todavía 3 veces al día. Es decir, para dormir hay que miccionar, para salir a la calle temprano hay que miccionar, después del almuerzo hay que miccionar, ¿no? Entonces 3 veces al día va eliminando el organismo. Vuelvo a recalcar, si sus micciones han aumentado entre 6, 7, 8 y más adelante, significa de que ese riñón está pasando algo, es decir, tiene una alteración. O bien, si usted micciona una vez al día o micciona una vez cada 2 días, también el riñón está en una falla, es decir, algo está pasando. Entonces, estos datos sirven para que la gente o la población empiece a hacer su autoevaluación, su autoanálisis. No es conveniente que, bueno, pues pasen meses o años y esté en ese ritmo, porque
Si hay ese tipo de características, es decir, un exceso de micción o una disminución de la micción, ya es totalmente sospechoso. Las principales causas, doctor, de esta enfermedad. Bueno, la principal es la diabetes, ¿no? La diabetes todos conocen, ¿no? De que se caracteriza por el aumento de la cantidad de glucosa en sangre. Normalmente la glucosa se mide entre 70 y 110 miligramos de cilitro. Hay otros laboratorios que, bueno, pues miden de 70 a 130 miligramos de cilitro en sangre. Pero si la glucosa está por encima de los 180 o 200 o 220, ya estamos hablando de diabetes. Ojo que esto se hace en una medida en ayunas. Cuando sube la glicemia en sangre, los órganos que empiezan a sufrir esa alteración por esa saturación de glucosa son los ojos, es decir, la retina, o bien los riñones. También los vasos sanguíneos periféricos, particularmente de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque estas células que se encuentran en esos capilares, particularmente el riñón, empiezan a necrosarse por esa, si vale el término, intoxicación por ese exceso de azúcar. Particularmente la nefrona tiene un sistema de túbulos y estos túbulos empiezan a necrosarse, como quien dice, a morir. Por eso es que en muchos casos se desata pues una poliuria, ¿no? Porque los signos de la diabetes son pues 3, ¿no? Polidipsia, polifagia, poliuria. ¿Qué es polidipsia? Mucha sed. La persona empieza a perder agua rápidamente porque el mecanismo de reabsorción en el riñón fracasa. Polifagia, empieza a tener sensación de hambre porque el organismo no asimila la glucosa. Y poliuria, pues esa persona está totalmente miccionando entre 6, 7, 8, 10, 15 veces en el baño, no está miccionando cada rato. Entonces, son signos clínicos generales de lo que es una diabetes. Pero la diabetes con el exceso de glucosa lesiona, vuelvo a repetir, ese sistema tubular que se encuentra dentro del riñón y que se llama nefrona. Otra enfermedad que puede lesionar el riñón es la hipertensión. Ahora, el riñón funciona como un filtro. El riñón funciona equilibrado, se autorregula. La autorregulación viene de un sistema nervioso parasimpático y simpático. Entonces, el sistema nervioso autónomo hace de que el riñón reciba una cantidad adecuada de sangre. Si recibe un exceso de sangre, en caso de una hipertensión, esas arterias o arteriolas pequeñas se van cerrando gradualmente para evitar esa avalancha de sangre. Entonces el riñón empieza a cerrar tanto que al final el riñón sufre una isquemia. ¿Qué significa eso? Sufre de una falta de irrigación. Y los elementos que empiezan a deteriorarse rápidamente son esos elementos tubulares que se conoce como nefrona. Entonces el riñón al hacer un favor empieza a lesionar a este sistema especial, porque la nefrona es un elemento microscópico que tiene todo equilibrado. Si hay algo por demás, se lesiona. Si hay algo menos, se lesiona. Por ejemplo, una causa de la insuficiencia renal crónica que pasa por una aguda es pues una quemadura, por ejemplo. La persona pierde gran cantidad de agua. O bien una diarrea que puede ser crónica, entonces pierde gran cantidad de agua. Entonces no le llega suficiente líquido o sangre a esa nefrona. Entonces, ¿qué ocurre? El riñón se desespera y empieza esas células a necrosarse o a fallar. Entonces, esos fallos o esos desequilibrios condicionan a que ese riñón pueda alterar en su función, terminando en lo que es una insuficiencia renal crónica. Bien, doctor, ya habiendo dado inicio a nuestra entrevista, vamos a continuar con más de la entrevista, pero antes aguárdenos un momento que estos mensajes también son importantes. Bolivia Touring, el primer periódico turístico del país, brinda información de los principales atractivos turísticos de Bolivia. Además, contamos con espacios publicitarios para promocionar agencias de viajes, hospedaje, restaurante, pub y cafés. Y junto a la edición del periódico Bolivia Touring se publican separatas, espacio en el cual las diferentes entidades como gobernaciones, alcaldías, juntas vecinales pueden promocionar sus lugares turísticos o su gestión administrativa. Contactos al 231-1102. Bolivia Touring, 10 años al servicio del turismo.
Continuando con el programa Salud en Línea y también con el doctor, con la presencia del doctor Víctor Hugo Ramírez, quien nos está ayudando a desarrollar este tema para que todos ustedes puedan comprender mejor cómo nosotros podríamos prevenir estas enfermedades. Doctor. Bueno, en realidad, dentro de los factores de riesgo está en primer lugar el hecho de que, por ejemplo, existan cambios bruscos de temperatura, particularmente en jóvenes. Hemos visto jóvenes que andan a altas horas de la noche con una simple chamarra o con una prenda de vestir delgada, y en peor de los casos, señoritas que van a fiestas, están con una multitud, en un ambiente cerrado, sube la temperatura y no falta alguien que abre la puerta o la ventana y rápidamente salen los jóvenes. ¿Qué ocurre? Un cambio brusco de temperatura. Y estos cambios bruscos de temperatura pueden dar lugar a una insuficiencia renal aguda que puede pasar rápidamente a una insuficiencia renal crónica. Entonces estos cambios o estos riesgos son incluso asociados al consumo excesivo de bebidas espirituosas. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol hace funcionar, como quien dice, al 100% a un hígado, pero también hace funcionar a un riñón. ¿Por qué? Porque, bueno, pues estas cargas de elementos que ingresan a la sangre pues pueden lesionar la función renal, alterar, ¿no? Por eso es que hay que tener siempre cuidado con estos cambios bruscos de temperatura. Pero también hay otros factores, por ejemplo, factores de riesgo considerados como traumáticos o físicos. Hemos visto también en muchos videos en la red internet, en las redes sociales, particularmente en YouTube, donde vemos jóvenes en el exterior que, bueno, pues hacen malabarismos, ¿no? Hacen, como quien dice, actos de circos, iba el término, o actos de broma. Se suben a patinetas, se suben a bicicletas o están andando por andariveles o qué sé yo, algún tipo de maniobra. Y resulta de que nos parece gracioso el hecho de que caen. Entonces, si caen por encima de 2 metros o encima están en una bicicleta o en una patineta a gran velocidad, no hay que olvidarse que estos multiplican el peso del cuerpo e impactan contra el cemento o el asfalto. Entonces los riñones pueden sufrir una desaceleración brusca, lo que hace de que el riñón empiece a fraccionarse, es decir, se empieza, como quien dice, a partir en 2, 3 partes. El riñón automáticamente se repara, pero al repararse también empieza a lesionar gran cantidad de nefronas. Ojo que las nefronas cuando se lesionan no se recuperan fácilmente, es decir, en muchos casos no se recuperan, son casi igual que las neuronas. Si uno pierde neuronas, ya no recupera, si uno pierde nefronas, tampoco recupera, entonces la función renal va decayendo en esas personas. De ahí es que se ha visto epidemiológicamente de que, bueno, pues la insuficiencia renal crónica es más frecuente en adultos de la tercera edad, pero ahora está pasando a adultos mismos y no solo eso, a jóvenes. Entonces es lamentable saber que jóvenes ya estén con insuficiencia renal a edades tempranas. ¿Por qué? Por estos motivos, ¿no? Si no son golpes o caídas, es el consumo excesivo de bebidas espirituosas. Si no es eso, es cambios bruscos de temperatura. Y ojo, que los cambios bruscos de temperatura también pueden dar origen a lo que se conoce como los cálculos renales. Entonces, hay estos problemas. La clínica en un cálculo renal, por ejemplo, es totalmente alarmante, es igual que un cálculo biliar, ¿no? Es decir, es totalmente doloroso, es más doloroso todavía. Entonces, a veces uno confunde, ¿no?, con una enfermedad abdominal o una patología, un dolor abdominal agudo. Entonces uno termina llegando al diagnóstico de que hay un cálculo y ese cálculo se ha provocado porque el riñón ha empezado a fallar en su función. Por eso digo, el riñón es un órgano muy especial, tenemos que tratarlo bien, pero actualmente estamos viendo de que no están tratando bien. Estamos viendo de que muchos jóvenes tienen que llegar a un estado extremo de ebriedad para estar completamente satisfechos, olvidándose de que su riñón está trabajando al 100% o más. Doctor, ya para terminar nuestra entrevista, usted sabe que el tiempo es muy cortito acá en la televisión, los factores de prevención. Bueno, hay que evitar cambios bruscos de temperatura. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de La Paz hay cambios bruscos de temperatura. En unas cuantas horas está haciendo sol y después pasan otras horas y hace un frío intenso. Entonces, evitar esos cambios bruscos de temperatura. Evitar golpes traumáticos en región lumbar, porque a veces, bueno, pues se desatan problemas sociales en la calle y empiezan a pelear los jóvenes, entonces hay que tener cuidado con esos eventos. Y ojo, lo último, ¿no?,
evitar el consumo excesivo de bebidas espirituosas, porque aquí hemos visto que la gente, la población en su mayoría, cuando hay un evento como es Carnaval, Año Nuevo y otras fiestas, ¿qué hacen? No están contentos con 2, 3, 4 vasos de cerveza, están contentos con cajas de cerveza pues en gran cantidad, o bien si no son cerveza es pues licores, ¿no? Igual no están contentos con 2, 3 vasos de licor de cualquier marca, ¿no? Sino están contentos con a veces tomar 3, 4, 5 botellas. Esos elementos pueden lesionar al riñón. Y para terminar, si usted tiene una faringoamidalitis, rápidamente tiene que hacerse tratar con antibióticos adecuados, cosa de que se erradique esa bacteria y evitemos una insuficiencia renal provocada por este elemento biológico que realmente todavía es un flagelo. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo en el programa Salud en Línea. Muchas gracias por la invitación. Dios mediante estaremos presentes en otra oportunidad. Así será. De esta manera, entonces, hemos terminado ya la entrevista con el doctor Víctor Hugo Ramírez. Él es médico cirujano general. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Continuando con el programa Salud en Línea, ya en nuestro último sector, agradecer la presencia del doctor Víctor Hugo Ramírez Tapia. Él es médico cirujano general, quien nos ha ayudado a desarrollar este tema. Hemos hablado acerca de la enfermedad renal crónica, nos ha dado algunas pautas, cómo nosotros podríamos identificar si estamos sufriendo algunos daños en el riñón, como por ejemplo el cambio del color de la orina. También nos dijo que no deberíamos abusar con el excesivo consumo de alcohol, la sal y muchos otros factores, la carne roja también. También debemos tomar en cuenta cuando tenemos algún resfriado, gripe, meningitis, deberíamos acudir a nuestros especialistas para que puedan ser tratadas y no así dañar de alguna manera nuestros órganos en el cuerpo. Amigos, ha sido un placer haber estado con todos ustedes. No se olviden que nosotros podemos también salvar la vida del doctor Roberto Ansardo Aguiar con un aporte, con lo que usted pueda. Apelamos a su buen corazón. Los números de cuenta en el Banco Mercantil Santa Cruz es el 40 60 31 65 89. También en el Banco Unión al número de cuenta 11 027 33 94. A nombre de Roberto Carlos Ansardo Aguiar con el número de carnet 59 65 911 La Paz. Amigos, ayudemos hoy por ti, mañana por mí. No se olviden que nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter como Nexo Televisión. También en nuestra página web www.nexo.com.bo. Tenemos un reencuentro el siguiente sábado a la misma hora. Que tengan una semana bendecida.